además de licenciado en Relaciones Internacionales, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Federico, buenas noches, ¿cómo estás? Guillermo Hagerton te saluda. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Federico. A vos. Vamos a ir en dos partes porque quiero dedicar una buena parte a esta nota interesantísima realmente que escribiste para el sitio de Tonoticias el otro día y que la estuve revisando y leyendo porque es atrapante totalmente, porque es un tema que se toca poco y sin embargo ahí está, ¿no? Como subyaciendo en todo desde hace ya mucho tiempo y ahora pareciera como que empieza de alguna manera a destacarse. Pero ¿cómo ves antes de ir a ese tema, cómo ves un poco lo que está pasando en este momento con este impasse, con este acuerdo de paz, de este alto al fuego que han aceptado tanto Israel como Palestina? La última vez habíamos dicho que este era un conflicto que se ha vuelto crónico, sí, y que una de las características era que tenía una velocidad de escalada muy acelerada, sí, y que tiene manifestaciones de violencia que son esporádicas. La última la habíamos visto en 2014. uh-huh. Y que en general están, digamos, se empieza a dar, a desenvolver por hechos pequeños que son invisibles o que no se mencionan en la mayoría de los diarios que uno suele consumir. Sí. Entonces, así como este conflicto tiene una velocidad de escalada, también tiene una velocidad de desescalada. Vimos un conflicto que inició, digamos, un conflicto táctico, si se quiere, porque al comienzo era un intercambio de artillería, que en el caso de Israel, apoyado por la Fuerza Aérea, pero, digamos, con objetivos bien tácticos, ¿no? Dirigidos. Y después lo que vimos son movimientos terrestres, entonces ya de lo táctico se fue a una mirada más bien estratégica del conflicto. Sí. Lo particular de este conflicto es que estas manifestaciones, como te decía recién, escalan rápido y después desescalan. Y en general, en base a lo que sucedió en 2014, desescala de la misma manera, con la intervención de un tercer país. Ahora, esto no quiere decir que el conflicto está resuelto. Quiere decir un impasse que Israel acepta, porque lo que me da la sensación es que los objetivos estratégicos principales que se plantearon cuando se desencadena el conflicto, sí, fueron obtenidos. Entonces, decir por parte de Israel. Por parte de Israel, exactamente, perfecto. Sí. Me da la sensación de que Israel resultó más favorecido en este enfrentamiento que hubo. Terminó por lo pronto con objetivos estratégicos que se habían seguramente estudiado muy de fondo y bueno, al lograrlo se supone que ya estaban en una condición, por lo menos si se puede llamar de superioridad frente al resultado del conflicto, ¿no? Exactamente. Lo que ofrece este conflicto, que ya te digo, es crónico, lo vuelvo a repetir, son oportunidades. Sí. Oportunidades para la participación no solamente de los dos actores principales, que en este caso es Israel y un pequeño grupo, un sector sí, de Hamas, uh-huh, que habíamos dicho está catalogado como una organización terrorista por parte de Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Entonces lo que da este conflicto es un periodo de tiempo, un lapso de tiempo de oportunidad, sí, una oportunidad de acción. Como en realidad es condenable cualquier acto de guerra, es decir, si Israel sale a atacar la Franja de Gaza por el simple hecho de atacarla, es considerado un acto de guerra, entonces se necesita un medio ambiente propicio para desarrollar este tipo de acción, es decir, de hacerse y de llevar a cabo operaciones militares dirigidas y que no están planeadas en el momento, sino que ya hay hecha toda una inteligencia previa de cuáles son los objetivos que se deben atacar en la Franja de Gaza. Entonces, lo que ofrece este conflicto es, dada su naturaleza de manifestaciones de violencia esporádica que inician en un nivel micro,
y que se vinculan con tensiones sociales que se dan al interior de Jerusalén del Este, ofrece una oportunidad y el conflicto rápidamente se magnifica y escala. Y ahí es cuando empiezan o adquiere las características de un conflicto internacional. Pero en realidad surge el disparador, es un conflicto interno por las disputas de territorio en Jerusalén del Este. Claro. Estos hechos, estas tensiones sociales que se dan, también es algo crónico y particular de la zona de Franja de Gaza, pero especialmente de Cisjordania. Lo que hay ahí es una convivencia tensa entre judíos y entre árabes. Esa convivencia tensa a veces tiene manifestaciones violentas. Claro. En el caso, por ejemplo, de lo que sucedió en 2014, una situación muy similar, sí, inicia a partir de un conflicto que se da en la propia Cisjordania a partir de el rapto de tres chicos judíos, sí, tres chicos israelíes. Sí, sí. Eso hace que se desenvuelvan manifestaciones, expresiones en algunos casos de violencia que hacen que la tensión social escale hasta que eso llega a la cúpula gubernamental o se manifiesta a través de las diferentes burocracias que integran el aparato gubernamental, y me refiero también no solamente al Poder Ejecutivo, sino también a las agencias de seguridad. Hay que ver que cada país, cada estado, y esto en general, es un equilibrio constante, el gobierno es un equilibrio constante entre burocracias con intereses propios. Claro. La gestión de los conflictos, en este caso, no solamente es con respecto, en este caso, que no es solamente respecto a Palestina, Hamas o Al-Fatah, sino que es también la gestión de los intereses y del comportamiento al interior del propio Israel, y de los intereses, algunos de los cuales, deben ser morigerados y otros que deben ser promovidos. Entonces, ahora, te hago un paréntesis acá de un segundo, ¿no? Pero te escucho muy bajito. Te hago un paréntesis, te decía, y ahora te va a levantar el audio. Ahí te escucho bien. Walter, te decía esto, estos intereses, ¿no?, que se mueven de ambos lados, por supuesto, a través de los años, a través del tiempo, porque, por ejemplo, de 2014 ahora, han pasado muchas cosas, al mundo le han pasado muchas cosas. ¿Esos intereses van cambiando o siempre son en esencia los mismos? Lo que va cambiando es la parte, superficial. ¿A qué me refiero superficial? A las autoridades del Poder Ejecutivo. Ahora, toda la capa de sedimentos que hay enorme, que conforman las burocracias divididas en diferentes organismos, tienen intereses bastante estables, y que esos intereses están relacionados con su propia supervivencia como organismos y como entidades. Entonces necesitan de ciertas circunstancias externas a ellos para lograr su propia supervivencia. Claro. Voy al plano práctico. Una inversión en tecnología de la defensa solamente se da, una inversión importante en tecnología de punta para la defensa, solamente se da si existe un conflicto internacional que lo amerita. Claro. ¿Se entiende esto? Sí, perfectamente. Te escucho de nuevo muy bajito. Sí, no, perfectamente. Ahí va. Yo te estoy recibiendo perfecto. Y pensaba en este escudo antimisil que tiene Israel, ¿no? Eso se supone que tiene que haber sido, desde el punto de vista tecnológico y con tecnología de punta, una inversión muy grande. Eso se justifica si hay un motivo que amerite tenerlo, ¿no? Sí.
todo lo que es adquisiciones de tecnología aplicadas a la defensa, que no solamente la tecnología es, digamos, para la defensa, pero sí el desarrollo tecnológico en parte militar después hace la transición hacia lo civil. Claro. Pero sí, es una inversión constante que no solamente es en defensa, sino que tiene un montón de otros aspectos en los que hay que invertir: recursos humanos, entrenamiento, planeamiento, un montón de cuestiones que lo que hacen es mantener vivo a ese organismo que son las Fuerzas Armadas. Claro, claro. Y sin duda también el costo que tiene la reconstrucción, ¿no? Porque yo esta mañana leía una nota en donde ponía en duda que jamás aceptara la ayuda, ¿no?, de Estados Unidos para la reconstrucción. Y yo pensaba, parece mentira, en un mundo en donde realmente hace falta tanta cosa, ¿no?, que se produzcan este tipo de conflictos que, por supuesto, después requieren seguramente de una inversión enorme en la reconstrucción de las distintas zonas, más allá de lo terrible que significa la pérdida de vidas humanas, ¿no? Sí, ahí es entrar en la responsabilidad ética del poder, claro, ¿no? Porque cuando uno tiene tanto poder, en este sentido entendido materialmente, simplemente como la capacidad de destrucción, capacidad militar de destrucción, entra en juego aquellos criterios que nosotros nos llevan a decidir lo uso o no lo uso, y cómo lo uso, y cuál es la medida correcta para su uso. Claro. Lamentablemente, el hecho de que este conflicto se volvió crónico se traduce en la permanente sufrimiento de la población israelí y palestina de la zona. Esto es así, y me refiero al comportamiento ético-político de los que deciden, porque en cualquier decisión de tipo militar interviene o se calcula el número de bajas probables. El tema es que en este tipo de conflicto, que tiene manifestaciones tan violentas, se hace difícil ponerle un número, ¿sí? Porque los ataques se dan, en el caso de la Franja de Gaza, los ataques se dan no en un territorio definido ocupado por un enemigo, ¿sí?, sino que se dan en el medio de pequeñas ciudades o ciudades importantes donde también hay población civil. Claro, claro. Es la propia naturaleza de ese enemigo que Israel ve, que es una milicia de Hamas. Claro, claro. Y pareciera como que, bueno, de momento, y hasta que se produzca seguramente el siguiente pago de esta compra hecha con tarjeta de crédito, porque esa es la sensación, ¿no?, que uno tiene. Aparentemente ahora la cosa se estaría calmando, aunque supongo yo que estas poblaciones y estas personas, estos civiles que viven en esas zonas del mundo, no les tiene que resultar, supongo yo, ¿no?, pero para nada, más allá de que están acostumbrados a esto, pero no les puede resultar algo agradable vivir en lugares donde además tienen que tener, por ejemplo, un cuarto preparado para algo así como un sector antimisil en una casa. En fin, son todas situaciones que por lo menos escapan a la lógica de países que pretenden vivir en paz, ¿no? Sí, exactamente. La guerra se filtra en la cotidianidad de la vida de la gente. Claro, claro. Y se mete en las costumbres, desarrolla costumbres y desarrolla hábitos. Claro, es cierto, es perfecto, es una buena definición. Desarrolla hábitos, claro. Lamentablemente sí. Lamentablemente es así. Antes de ir al próximo tema, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estamos hablando con el licenciado Federico Dalóngaro, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, y como le decía recién en el inicio, escribió un artículo interesantísimo sobre un tema que nosotros en Agenda Global lo hemos tocado muchas veces, ¿no?, y que tiene que ver con la política espacial de las potencias, y básicamente ahora se está viendo que también empieza de alguna manera a tallar
el sector privado, ¿no? ¿Cómo se usa este poderío espacial que las potencias tienen también, como seguramente debe suceder, Federico, como factor de negociación para muchas cosas y de enfrentarse a otras potencias, mostrando una carta de mayor poder, ¿no? Sí, esto empieza a llamar la atención, mira, desde fines de 2020. Desde fines de 2020 hasta hoy, sí, lo que vimos y lo que te lleva también a decir esto, que es precisamente lo que está ocurriendo, es que hay un número de acontecimientos vinculados al tema del espacio que tienen como protagonista a Estados Unidos, que en el caso lo vimos bien marcado en el caso del vehículo no tripulado, el Perseverance, que aterrizó en Marte. Sí. Pero también vimos acciones de Rusia, de China, que hace una semana aterrizó un vehículo no tripulado en Marte también, de países de la Unión Europea y de Japón. Cada uno de estos países tiene sus respectivas agencias espaciales. Pero acá lo que vemos son ciertas características que para nosotros son novedosas y que se vinculan con lo que dijiste de las empresas privadas. Uh-huh. Y que marcan una diferencia con respecto al pasado. Primero es el interés exploratorio que hay. Todas estas misiones que nombramos, por ejemplo la del Perseverance y las del vehículo no tripulado chino, sí, tienen un interés exploratorio. ¿Por qué? Porque, digamos, son misiones, en este caso, no tripuladas, ¿no? No tripuladas quiere decir que no hay un hombre arriba de la cápsula. Claro. Salen de la órbita terrestre y entran en la órbita de otro planeta. Uh-huh. De otro planeta, en este caso Marte, pero cuando fue el lanzamiento hacia la Luna era la órbita lunar, ¿no? Claro. Salen de la órbita terrestre. Que esto no es algo menor, porque los últimos grandes acontecimientos a nivel espacial que habíamos visto fueron los vuelos de los transbordadores espaciales, sí, en la década de los 90, que terminaron bastante mal, con el Columbia destruyéndose en el aire en la entrada de la atmósfera, pero que estaban en una órbita terrestre baja, que es hasta 2.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra en sentido vertical. Sí. Entonces, interés exploratorio, y acá estará la segunda característica que decís vos, que es la participación de actores privados. Y me refiero a empresas de capital privado, con capacidad de construcción, lanzamiento y control de las misiones. Y esta es la característica más importante. La aparición de actores privados que juegan un rol muy importante, sí, en el espacio, que han obtenido grandes logros, es la característica más importante de esta situación y novedosa. ¿Y por qué? Primero porque marcan una ruptura respecto a lo que fue la carrera espacial de la Guerra Fría. La carrera espacial de la Guerra Fría enfrentó a dos países y la Guerra Fría misma, es decir, una circunstancia internacional, motivó el desarrollo tecnológico que permitió la llegada del hombre a la Luna, o que permitió poner un hombre en órbita, en el caso de la Unión Soviética. Claro, eso fue la carrera espacial, ¿no? Exactamente. A ver quién llega. A ver quién llega. ¿Quién es más potencia, quién es más poderoso en la Tierra? Y ahí claramente surgen las dos potencias, Estados Unidos y en aquella época la Unión Soviética, ¿no? Exactamente, exacto. Y la segunda característica es que lo que estamos viendo emerger es un modelo de negocio. Claro. Entró a tallar lo económico acá, más que lo puramente científico o exploratorio, ¿no? Exacto. Es un modelo económico. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es una empresa privada que posee la capacidad de integrar varias etapas, desde la construcción hasta el lanzamiento y la operación de las misiones. Sí. Y lo más interesante es que lo que permiten o lo que desarrollan es un nuevo vínculo con el Estado o con el sector público, para ponerlo de una manera. Claro, es un nuevo negocio que se abre, esa es la realidad. Es un nuevo negocio que se abre, claro, que no está vinculado nada más a la explotación turística del espacio. Vos pensás que las empresas privadas lo que pueden hacer, incluso si ya no se hizo, es la posibilidad de alquilar espacios dentro de algún módulo espacial. Puede ser también alguna actividad satelital que quieran llevar a cabo y el Estado se lo encarga a una empresa. Claro. Y también como socio parte.
Fíjate que en el lanzamiento de una misión que fue Crew Dragon 1 de SpaceX, fue lanzado era la nave perteneciente a la empresa privada de Elon Musk, SpaceX, pero el vuelo también fue operado por la NASA. Claro. Entonces, todo esto es una situación nueva, todo esto que está sucediendo es una situación nueva. Y lo que es necesario es repensar al espacio con un enfoque que sea distinto al que se tenía durante la Guerra Fría. Es decir, con un enfoque de las relaciones internacionales, ciencia política, sociología, etcétera, 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 que tenga un pensamiento, una manera distinta de abordar los hechos. Claro. Pues lo que vimos, y acá viene lo de la tecnología, sí, es que durante la Guerra Fría el desarrollo tecnológico se hacía desde lo militar hacia lo civil. ¿Sí? La ingeniería de propulsión, la propulsión, ingeniería de cohetes, sí, en realidad empieza con fines militares. Después se extiende a lo civil. Pero esto, digamos, respondía a la lógica del enfrentamiento este-oeste que se daba en ese momento. Entonces, esta es una circunstancia nueva, actores privados, ocupación del espacio por actores privados. Espacio me refiero al espacio en el espacio, al lugar en el espacio. Totalmente, el lugar-espacio. Exactamente. Entonces, necesitamos una nueva forma de pensar estos hechos. Y una nueva forma de pensarlo, y esto puede ser una propuesta, es qué significan esas estaciones espaciales que Rusia quiere construir, que ya existe la Estación Espacial Internacional, que es un proyecto compartido, pero que Rusia quiere tener la propia, Estados Unidos quiere tener la propia, China quiere tener la propia. Son formas de lograr una permanencia más prolongada del hombre en el espacio. Hasta el momento es la única forma de mantener al hombre de forma prolongada o relativamente prolongada en el espacio. Si vos tenés una permanencia prolongada en el espacio, quiere decir que de ahí podés hacer otras actividades, sin necesidad de estar lanzando desde la Tierra misiones constantemente. Claro, estás de alguna manera colocando la base de escala como para después seguir un poco más lejos, un poco más lejos, un poco más lejos, y así en lo que en tiempos antiguos era, bueno, yo acá planto bandera, me instalo, pongo un campamento y esto es mío, porque no hay quien lo... Es un poco lo mismo, ¿no? Ahora, ¿existen legislaciones internacionales de alguna manera que vean por lo menos el accionar de cómo tiene que ser todo esto? ¿Hay algún tipo de legislación o en este momento es tan nuevo todo esto que hacemos todo lo que queremos porque está todo permitido, porque el espacio es de nadie? Siempre y cuando no se use para fines militares, el espacio es perteneciente a la humanidad. Es distinto a lo que pasa atmósfera adentro. Es el espacio aéreo. Eso es otra cosa. Eso es soberanía estatal. Es del Estado. Ahora, lo que vemos ahora es que la soberanía se proyecta al espacio. Y la soberanía es una cuestión política. Es decir, vamos desde una soberanía terrestre, lo que pasa dentro de mis fronteras y lo que pasa en el espacio aéreo que está por encima de mis fronteras, hacia una proyección de soberanía en el espacio. Si yo tengo un módulo espacial, ¿sí?, en órbita, en baja órbita, como por ejemplo donde está hay tres niveles orbitales. Bueno, en uno se ubica en la Estación Espacial Internacional. Bueno, ¿qué pasa si Estados Unidos tiene una Estación Espacial Internacional propia, o Rusia o China? Bueno, quiere decir que es territorio, hay que pensarlo bien, ¿no?, cuál es la palabra, pero es territorio americano, es territorio ruso, es territorio chino. Claro, ¿a quién pertenece de alguna manera ese espacio? Exacto. Ese espacio cuyos límites también son bastante flexibles, ¿no? Dependerá de cómo hacemos para poner un límite. Bueno, nosotros acá, territorialmente, y vuelvo al planeta Tierra, marcamos los límites con un cerco, con una frontera, con un río. ¿Cómo marcamos el límite en el espacio? En el vacío. En el vacío mismo, ¿no? Por eso hay que repensar todo esto. Si bien hay desarrollos en las ciencias sociales y en las ciencias espaciales también respecto de este tema, no está
del todo desenvuelto este campo, porque justamente hay fenómenos que son relativamente recientes. La participación de lo privado es algo relativamente reciente, no es reciente, pero relativamente. Ahora, ¿te parece, Federico, que la participación privada, seguramente como apoyo al Estado o a los Estados, va a fijarse más en todo lo que se pueda conseguir desde el punto de vista comercial? Ya hemos visto muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, reservar el pasaje para el siguiente vuelo a tal o cual lugar. En el ámbito de las comunicaciones dicen que puede haber realmente sorpresas importantes en el plano de la aviación. El hecho de que con una determinada nave vos puedas salir de nuestra zona conocida de vuelos, va a hacer que un vuelo se haga a velocidades absolutamente inéditas, y uno, por ejemplo, va a poder llegar, no sé, de Buenos Aires a New York en 25 minutos, por ejemplo. ¿Sabes lo que estaba pensando? Cosas están siendo también sopesadas a la hora de que el privado piense o tienda a invertir. ¿Sabes lo que estaba pensando en el discurso que dio nuestro presidente en los años 90 cuando decía de los vuelos espaciales? ¿Te acordás? Ese fue Carlos Menem. Sí, me acuerdo. Vamos a llegar vía la estratosfera, era. Sí. De Córdoba a Tokio en 20 minutos. En 20 minutos. Bueno, algo de razón tenía el doctor Menem, porque evidentemente estamos volviendo a eso. Lo privado, la participación de lo privado ofrece un sinnúmero de posibilidades en este ámbito. ¿Por qué? Por los recursos públicos, ¿qué es lo que tienen de característico? Que se tienen que asignar a las áreas prioritarias. Sin duda. Entonces, lo privado no está sujeto a eso. Lo privado es absolutamente específico, son empresas dedicadas a eso, mientras que lo público tiene que hacer una asignación de partidas económicas en función de cuáles son sus prioridades. Además, y en este momento las prioridades pasan por otros lados. El capital privado tiene un fin de lucro, y ese fin de lucro se lo puede mover a las áreas en donde ese lucro sea mayor, seguramente, ¿no? Exactamente. Los estados no pueden. Exactamente. Entonces, la capacidad de desarrollar tecnología, la capacidad de operar la tecnología que se desarrolla, todo esto cobra impulso a partir de capitales privados. En este momento se mira mucho SpaceX, ¿no? SpaceX es la empresa de Elon Musk. Sí. Es la que por lo menos ha tenido más, se ha visibilizado más, ¿no? La que se ha visibilizado más y quizás la que integra de manera más eficiente todas las etapas que intervienen en el proceso de un lanzamiento, de llevar a cabo una misión espacial. Sí, sin duda. Es la que tiene más visibilidad. Ahora, no es la única empresa privada que se ha dedicado al negocio, digamos, del espacio. Lo que vemos desde hace ya bastante tiempo, desde los 60, por ejemplo, cuando se lanzaban las primeras misiones espaciales Mercury en la NASA, es que había empresas determinadas que estaban contratadas por los Estados Unidos, empresas norteamericanas, que digamos, se dedicaban a una partecita del negocio del espacio. Por ejemplo, la construcción de los cohetes. Por ejemplo, la construcción de las cápsulas. Algo muy fragmentario. Todo lo que tiene que ver con esta industria, ¿no? Porque cada cohete, cada cápsula, cada espacio, cada lugar, cada situación requiere de una cantidad inmensa de piezas parte, digamos. Y esas son cada una industria que se genera. Exactamente, sí. Lo que tiene SpaceX es la mayoría de todos los procesos intervinientes integrados en una empresa. Claro. Ahora, vos ves como, y esto ya te lo pregunto como analista, ¿no es cierto? Pero, ¿te parece que de alguna manera todo esto, que todavía lo vemos como algo muy a largo plazo, no parece ser algo que vaya a suceder en el próximo tiempo o en un tiempo relativamente cercano, puede ser algo así como los negocios o las formas de trabajo del futuro
que tenga que ver con toda esta área, así como después de la Revolución Industrial, sucedió parecía que se acababa el mundo, que la máquina reemplazaba al hombre. Ahora las comunicaciones, la posibilidad de trabajo a distancia, pareciera como que, se acaba un aspecto del trabajo en los seres humanos enorme. ¿No será esta una de las partes que viene a reemplazar algo de toda la actividad que antes hacíamos y que ahora tranquilamente la podemos viabilizar a través de los sistemas de técnicas modernas y de herramientas informáticas? Sí, sin duda. El desarrollo tecnológico lo que hace es generar necesidades nuevas y a las que el mundo laboral se debe adaptar indefectiblemente. Entonces, en mi opinión, todo lo que es desarrollo tecnológico requiere de conocimiento muy específico, disciplinario muy específico. Entonces, lo que podemos esperar probablemente es que ya no haya visiones integrales de un tema específico, sino que lo que encontremos son súper especialistas de estos nuevos temas que están surgiendo. Tipos dedicados, hombres y mujeres, por supuesto, dedicados a la fabricación, al estudio, a la aplicación, a la gestión de cada uno de los procesos intervinientes en este ámbito, por ejemplo, en tecnología aplicada para la exploración espacial. Entonces hay una creciente fragmentación del trabajo. Sí, la especialización justamente en estos puntos que al ser nuevos y al ser inéditos de alguna manera van a requerir mucha más precisión. Esto es importantísimo, ¿no? Es un buen momento en ese sentido, para la ciencia, para los científicos, porque no solamente necesitas, ingenieros en esto, necesitas un físico teórico, necesitas un astrofísico, necesitas un experto en física cuántica, un ingeniero también, pero también necesitas un sociólogo, también necesitas un licenciado en ciencias políticas. Sin duda, yo estaba pensando en eso recién, un licenciado en ciencias políticas y un licenciado también en relaciones internacionales, porque en algún momento todo lo que en este momento estamos viendo como con mucha limitación, porque es lo que conocemos, esto se va a expandir y en ese momento vas a hacer falta vos seguramente con tu especialidad, o colegas tuyos, con tu especialidad, para también ver y mirar y analizar cómo están esas relaciones en el futuro. Y lo mismo, qué sé yo, necesitaremos periodistas que se especialicen o que miren determinadas áreas que son las nuevas. Pareciera como que el mundo lo que está haciendo es expandirse, ¿no? Sí, el mundo se está expandiendo, sí. El mundo se expande al ritmo que se expande la ciencia, el conocimiento, más que la ciencia. El mundo se expande al ritmo que se expande el conocimiento, porque es distinto que la información. La información la juntamos, la reunimos, el conocimiento lo producimos. Claro. Es típicamente humano producir conocimiento. Sin duda. Y hay algo también que es muy interesante, ¿no? También como para pensarlo, ¿no? Tal vez, pero no estamos en esta especie de política ahora espacial de las potencias y que después antes se llamó la carrera espacial, pero que sin duda ha comenzado y llegó esto para instalarse, para quedarse y para ya seguir avanzando sin duda. Ahora, ¿no han quedado a nivel, y vos te planteas algo de esto en esta interesantísima nota que luego repetía a la gente que la busque en la página de opinión justamente de la página de Todo Noticias, porque vos te planteas, ¿no? En un momento en el que pareciera como que a nivel terrenal nos hace falta tanta cosa y tanta cosa pendiente, hay hambre en el mundo, hay todavía guerras, situaciones irresueltas, pandemias que estamos sobre el momento resolviéndolas, pareciera como que estamos dedicando mucho de nuestra inteligencia en querer cada vez más y cada vez irnos más lejos y expandirnos más. ¿No dejaremos muchas cosas en el camino? Mira,
sacando la pandemia, que es un hecho, digamos, inédito, o que se ha dado relativamente pocas veces en la historia de la humanidad, siempre hubo progreso y en simultáneo siempre hubo conflicto. Sí, y en parte el progreso es resultante del conflicto, y es resultante de la necesidad. Sí. Ahora, ahí es cuando entran de nuevo las preguntas sobre responsabilidad ética profesional en el ejercicio del poder o en el ejercicio del gobierno. Claro. En decidir dónde asigno presupuesto. Lo destino para salud, lo destino para ciencia, para exploración espacial, lo destino en programas sociales. Estas preguntas acompañan a toda persona que ejerza un cargo con poder de decisión en cualquier parte del mundo, acá, Estados Unidos, Rusia, China, India, cualquier lugar. Es decisión en definitiva de los gobiernos hacer partícipes de una manera, entre comillas, ¿no?, coherente a los privados, como para que estos puedan ir expandiéndose, ayudar, pero obviamente también de alguna manera reglamentar, tiene que haber reglas claras, ¿no? La dicotomía público-privado es algo que es ya anacrónico. Sí. Digamos, que todo tenga que estar en manos del Estado o que todo tenga que estar en manos de lo privado, es algo que debería ser una cuestión resuelta. La sinergia público-privada es lo que realmente va a imponerse, por lo menos en los próximos años, seguro, ¿no? A todo nivel. Por lo que se ve en el espacio, en estos que venimos hablando, sí, es lo que sucede, es que el Estado también necesita de lo privado, obviamente necesita de lo privado, y lo privado también necesita del Estado. Sin duda. Por eso la idea de que público y privado se contradicen es una trampa ideológica. No, se complementan. Yo creo que cada vez está más claro el concepto de lo complementarias que son estas actividades, ¿no? Sí. Sin duda. Exacto. Y me parece que es un ejemplo y un caso de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder inexorablemente en el futuro y que va a requerir más que nunca, me parece, esta sinergia enorme entre lo público y lo privado, como para que ambas partes controlen una a la otra, ¿no? Y que no haya ni abusos de una parte ni abusos de la otra parte frente a un escenario y frente a un espacio absolutamente infinito, ¿no? Sí, lo público y lo privado se componen de un montón de... Nosotros le decimos actores, le podemos poner nombre y apellido, o le podemos decir cosas, pero me refiero son entidades con capacidad volitiva, tienen voluntad. Claro. Una empresa tiene una capacidad de decisión. Claro. Entonces se componen de todos esos intereses, de todos esos actores con intereses. La medida en que esos actores en cada espacio, en el público y el privado, se vinculan unos con otros, es lo que determina la calidad de la relación público-privada. Y en esto me refiero a una parte de lo público es la política, pero no solamente. ¿Cómo se vincula la política con el sector privado, con ciertas empresas del sector privado, y cómo se vincula con otras? Da una relación absolutamente distinta cuando uno hace un balance de lo público y lo privado. No hay en este momento país en el mundo, quizás en el caso de los regímenes de Cuba, Corea del Norte, y en menor medida quizás China, que todo esté en manos del Estado. Hay un equilibrio y a veces este equilibrio es necesario corregirlo, pero siempre generalmente hay un equilibrio bastante estable entre lo público y lo privado en lo que son la mayoría de los países democráticos del mundo. Claro. Este equilibrio a veces produce conflictos, que son conflictos de intereses, que son conflictos, y cuando hablo de conflictos de intereses no solamente son conflictos comerciales, de intereses comerciales, en función de ganancia, ¿no?, sino que son conflictos políticos también. El poder influye muchísimo en todo esto también. Sí, por supuesto. Determinar pensás que una empresa en busca de poder. Si vamos a una forma, digamos, a la forma más conocida que tiene lo privado,
que no es la única, pero las empresas. Hay empresas que tienen más PBI que algunos países. Sí, por supuesto. Entonces, digamos, es el peso decisorio y el impacto de sus operaciones y el impacto de su comportamiento como empresas es gigantesco e influye a la política y tienen una participación clara en la política internacional. Sí. Absolutamente, desde su estrategia comunicacional hasta dónde ponen una sede de su empresa o dónde ponen, por ejemplo, una planta embotelladora. Claro. Claro. Hay países que se vieron beneficiados o que ofrecen ciertos beneficios económicos, por ejemplo, en términos de impositivos, simplemente. Sí, en términos impositivos hay países que ofrecen ciertos beneficios que lo hacen atractivo para capitales privados, para empresas privadas. Bueno, eso también es un balance entre lo público y lo privado que tiene que decidir cada Estado. Totalmente. Es un tema realmente interesantísimo, Federico, interesantísimo, y me parece que dentro de todas las cosas que vemos y que están sucediendo, este punto que vos haces hincapié también en esta nota, me parece que va a empezar a tomar muchísima relevancia. Todavía no lo vemos tanto, pero va a empezar a tener mucha relevancia porque a través de la charla me parece que hemos abarcado prácticamente todos los puntos. Todo tiene que ver, y esta no es más que una actividad más que se va a llevar a cabo y que sí pareciera como que solamente las potencias solas no pueden. Exacto. Seguro, hay que mirar más hacia arriba, más al cielo, para ver qué está pasando. A ver qué está pasando, exactamente. Perfecto. Federico, te agradezco muchísimo, ha sido interesantísimo como siempre y seguiremos por supuesto charlando en cualquier momento. Te mando un abrazo enorme.